Quiero que busquen en su Biblia el Salmo número 30. Salmo número 30. Ahí, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en este salmo, hermanos, hablaremos acerca de alabar al Señor por siempre. Tenemos este culto especial. Este es un culto que hemos dedicado para que nuestros hermanos que Dios les ha dado el talento de alabarlo, entonces que lo puedan desarrollar y que lo puedan perfeccionar. Entonces, hermanos, leemos el Salmo número 30. Dice así: Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a la sepultura, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Muchos viven su fe con altibajos, algunas veces arriba, otras veces abajo, alabando al Señor cuando las cosas van bien. Pero ¿saben qué? Que cuando las cosas son difíciles, que cuando vienen las pruebas, no debemos de olvidar, hermanos, que el verdadero creyente aprende a alabar no solo por lo que Dios da, sino, hermanos, por quién es Él. El verdadero adorador adora a Dios por quién es Dios, no por las cosas que da. ¿Y saben qué? El verdadero adorador adora en todo tiempo. Su vida es una vida de adoración. Y el Salmo 30, el que acabamos de leer, hermanos, es un testimonio personal del rey David que celebra la misericordia de Dios, la compasión de Dios después de haber sido librado, posiblemente, según el texto, creemos que fue una enfermedad o una crisis que lo tuvo al borde de la muerte. Este es un cántico de dedicación y expresa entonces la confianza, una firme decisión, y el salmista se decide a alabar por siempre al Señor. Hermanos, entonces, hoy en esta noche, nosotros que estamos aquí, nos debemos de comprometer a alabar a Dios siempre, recordando su fidelidad pasada, pero también su esperanza futuro en Cristo. Repito, hermanos, comprometámonos a alabar a Dios siempre. Una vez más, comprometámonos a alabar a Dios siempre, recordando su fidelidad pasada, pero también, hermanos, con una esperanza futura en Cristo. Yo, hermanos, eso es lo que anhelo, eso es lo que quiero, eso me propongo, eso es lo que Dios se propone, es lo que el salmista también quiere que sus lectores entiendan, que deben de tener una vida comprometida a la alabanza a Dios.
Eso es lo que vamos a estudiar en este Salmo 30, hermanos. Vuelvo una vez más a repetir, comprometámonos a alabar a Dios siempre, recordando su fidelidad pasada y esperanza futura en Cristo. Yo creo que ya más o menos ya tienen idea de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Amén. Lo voy a repetir una vez más. Comprometámonos a alabar a Dios siempre, recordando su fidelidad pasada y esperanza futura en Cristo. Hermanos, lo que quiero alcanzar es que reconozcamos las razones para alabar permanentemente a Dios, basados en su obra pasada, su consuelo presente, pero también su fidelidad para el futuro. Amén. Bien, entonces, hermanos, podemos observar el versículo 1, cómo inicia. Yo quisiera que observemos ahorita, hermanos. Observemos cómo inicia el versículo 1. Dice, te glorificaré. Ahora, quiero que se vayan al último versículo. Miren cómo dice, en la última parte del versículo 12. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Pueden ver ustedes eso, hermano? El Salmo, hermanos, está construido sobre, podría decir yo, 3 versículos. El versículo 4, el versículo 9 y el versículo 12. Quiero que solamente observemos. Miren lo que dice el 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. El versículo 9 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Y miren la palabra ahí, ¿te alabará el polvo? Ahora vámonos al versículo 12. Por tanto, a ti cantaré. Pueden ustedes entonces ver, hermanos, que la idea principal es la alabanza a Dios. Este salmo está construido sobre la alabanza a Dios. Y lo primero, hermanos, que quiero que miremos en el versículo 1 es un compromiso individual con la alabanza a Dios. Un compromiso individual. Dice el versículo 1. Mire, lea conmigo. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hermanos, aquí lo que podemos ver es que el salmista hace un compromiso individual. Él se compromete a alabar al Señor y luego entonces nos da 2 razones para hacer este compromiso. Esto es lo que vamos a ver primero, hermanos. Entonces, un compromiso individual con la alabanza. Yo creo que como individuos debemos de comprometernos, hermanos. Y hay razones suficientes. Y yo sé que si usted piensa y analiza su vida, hay razones suficientes para hacer un compromiso delante del Señor, para alabarlo y exaltarlo única y exclusivamente a Él. Así es de que, hermanos, David se compromete personalmente a exaltar al Señor. Él dice, te glorificaré. Y necesitamos, hermanos, estudiar esta palabra en su contexto. Esa palabra glorificaré. Quiero decirles, hermanos, que esta palabra aparece 190 veces en la Biblia. O sea, es una palabra abundante. Tiene muchas apariciones. Y en las partes donde aparece, hermanos, quiero decirles que tiene una conexión, o tiene, hermanos, un parentesco cercano con otra palabra que en el español se traduce como levantarse, como apartarse, que esa solo aparece 4 veces. Y básicamente, hermanos, entonces la palabra significa un desplazamiento hacia arriba. La primera vez que aparece en la Biblia, hermanos, es en el diluvio. Y es en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice así, el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Entonces vemos que el arca estuvo, hermanos, el arca fue levantada, ¿verdad? El arca fue levantada, las aguas crecieron y miren ahí, y levantaron el arca. O sea, el arca fue levantada por las aguas del diluvio. Y entonces es esa misma palabra, hermanos. La misma palabra que usa el rey David aquí para te glorificaré. Cuando se trata de seres humanos,
El verbo, hermanos, se refiere a estatura física. ¿Dónde se utiliza? Bueno, hermanos, se utiliza en Deuteronomio capítulo 1, versículo 28. Los espías que fueron enviados a reconocer Canaán informaron que este pueblo, dijeron los espías, es más grande, escuchen, pero esa palabra grande no es esa la palabra, sino y más alto que nosotros. Ven, ¿por qué será que el escritor en Deuteronomio capítulo 1, 28 usa esas dos palabras que parecieran que fueran o significaran lo mismo? Más grande y más alto. Bueno, hermanos, denme un chancecito y les voy a explicar por qué los escritores están usando más alto. Miren el segundo énfasis. El segundo énfasis expresa el enaltecimiento, o de otra manera, la autoexaltación de alguna persona u objeto. Dice así, por ejemplo, el Salmo 12:8. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada. ¿La pueden ver ahí? Bien, es exactamente esa palabra, hermanos. Pero también en el Salmo 27:5, el salmista reconoce que Dios le pondrá en alto sobre una roca fuera de peligro. También se utiliza, hermanos, como el viento tempestuoso que eleva las olas del mar. Hermanos, ¿por qué estoy citando todos estos pasajes? Bueno, porque necesitamos comprender el contexto de esa palabra que David utiliza para decir, te glorificaré. Ya tenemos una idea, entonces, más o menos, ¿verdad? Que en los contextos donde se utiliza es colocar a alguien arriba, es ponerlo en alto, es hacer crecer en alto a alguien. Por ejemplo, Esdras confiesa que Dios renovó al pueblo de Israel, dice, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar las ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Estoy citando, hermanos, Esdras 9:9. Entonces, hermanos, el término se usa en el sentido de hacer crecer también una planta. Desde una planta que acaba de nacer, las aguas hacen que esa planta crezca, que echa raíces profundas y esa planta se encumbra. Pero, hermanos, como dije anteriormente, hay una estrecha relación con la palabra, y aquí las voy a citar las dos palabras, hermanos. La palabra que utiliza David en el hebreo es rum, así, R-U-M, rum. Pero hay otra palabrita que él la usa casi siempre y es la palabra gadal. Y la palabra gadal, hermanos, es grande y rum es alto. El asunto es que rum se utiliza, hermanos, para cuestión de prominencia. No es una altura por ser alto, sino es prominente. Cuando entonces David utiliza esa palabra, te glorificaré, está diciendo, Señor, hago un compromiso de ponerte en lo más alto de la dignidad. Quiero, Señor, exaltarte hasta lo más alto que se pueda. O sea, para mí tú eres el más digno de todo. Y eso es lo que él está haciendo, hermanos, es un compromiso de exaltar al Señor. Y acuérdense de nuestra proposición, hermanos. Ya la mencioné algunas veces y la voy a volver a mencionar. Creo que es un tiempo oportuno para que nosotros nos comprometamos a alabar a Dios siempre, recordando su fidelidad pasada y su esperanza futura en Cristo. He iniciado, hermanos, hablando acerca de un compromiso individual con la alabanza. Y es lo que hace David aquí. Él hace un compromiso de poner en alto a Dios en dignidad. O sea que, hermanos, si hay alguien que debe de ocupar lo máximo en mi hablar, en mi pensar, no deben de ser mis emociones, mis anhelos, mis metas, mi propia habla, mi propia gloria, sino, hermanos, que debe de ser Cristo, Cristo y Cristo. Amén. Eso es lo que, hermanos, debemos de deleitarnos en hablar bien de Cristo.
Debemos de, hermanos, proponernos que en nuestra habla Cristo sea exaltado en todo. Que cuando hablemos Cristo sea exaltado. Que cuando cantemos Cristo sea exaltado. Que cuando obremos Cristo sea exaltado. Que no importa lo que hagamos, Cristo está siendo exaltado con nuestra vida, hermanos. 24/7. Esa es la idea que tiene David ahí. Por eso dice, te glorificaré. En todo lo que yo haga, en todo lo que diga, en todo lo que piense, tú serás engrandecido, tú serás exaltado. Ahora, hermanos, él da dos razones por qué él se compromete a exaltar al Señor. En el mismo versículo 1 dice así, te glorificaré, oh Jehová. ¿Por qué? Porque me has exaltado. Miren la palabra, hermanos. Pareciera que la traducción significa lo mismo que la palabra anterior, ¿verdad? Exaltado. Pero, hermanos, en el hebreo no. En el hebreo la palabra es totalmente diferente. La palabra en el hebreo, hermanos, es siempre se utiliza como para sacar agua de un pozo. Y quiero darles algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, Proverbio 25. Vayamos a Proverbio 25. Rapidito, solo déle vuelta a las páginas, unas cuantas páginas, y está en Proverbio 25. ¿Lo tienen? Miren, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hermanos, allí dice que como aguas profundas es el corazón del hombre. Entonces viene la idea de un pozo, ¿verdad? De un pozo donde hay que lanzar una cuerda, hay que lanzar como un balde, un recipiente, para luego tomar el agua y hacerla subir. Pero no solamente ahí, hermanos. También en Éxodo capítulo 2, versículo 16 al 19, dice que las hijas de Jetro fueron ¿a dónde? Al pozo. ¿A qué? A sacar agua para sus ovejas. Entonces, hermanos, David utiliza esa palabra para decir, hermanos, que él estaba en la profundidad, que estaba en el hoyo, pero que Dios lo tomó y lo levantó. Él estuvo a punto de morir. No sabemos qué enfermedad estuvo él, pero estaba al borde de la muerte y el Señor lo levantó. Ahora, hermanos, la segunda razón que David da es porque Dios lo defendió de la vergüenza pública. Miren lo que dice la otra parte del versículo. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿En qué sentido, hermanos, David fue librado? Bueno, porque cuando él estuvo a punto de morir, las personas se burlaban de él. Ustedes han leído la historia acerca de Doeg, el edomita. Siempre se estaba burlando de David. Siempre, hermanos, quería hacerle daño a David. Entonces, hermanos, era un enemigo que siempre estuvo en el reinado de él. Y él le da gracias al Señor, pero también se compromete para alabar al Señor porque lo defendió de la vergüenza pública. Hermanos, ¿cómo conectamos esto con Cristo nuestro Señor? En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 6, la palabra del Señor nos dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿no era esa condición que nosotros también teníamos antes de venir a Cristo? ¿No era nuestra condición de estar muertos, de estar en lo profundo, de estar allá sumergidos? Pero, hermanos, Él nos dio vida. Él nos resucitó. Amén. Él venció a nuestros enemigos eternos, hermanos. Cristo venció nuestro pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Entonces, hermanos, tenemos una razón mucho mayor para comprometernos a alabar al Señor. David tenía dos razones para alabar al Señor, pero nosotros tenemos razones más grandes para alabar al Señor. Porque nuestro Señor Jesús, hermanos, nos rescató de nuestros enemigos temibles. El pecado, la muerte y Satanás. Ahora bien, hermanos, de ahí, del versículo 2 en adelante hasta el versículo 9,
Lo que encontramos, hermanos, es una mirada en retrospectiva al pasado. Él echa un vistazo y se da cuenta de lo que Dios ha hecho, y eso le va a servir como fundamento para el futuro. Porque esa es una realidad. Nosotros también, hermanos, en el pasado hemos visto obras grandes del Señor. Y como el Señor ha obrado en nuestro bien y ha contestado nuestras oraciones, entonces, hermanos, con más confianza podemos ahora en el presente clamar, alabar y exaltar al Señor. Entonces, fijémonos lo que dice el versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé. Miren el tiempo del verbo clamé. ¿Cuándo fue? En el pasado. Clamé. Y dice, y me sanaste. Ahí está, hermanos. Y el versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, de la muerte. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, hermanos, vemos claramente que lo que David está haciendo es alabando al Señor, porque el Señor respondió a su clamor y lo restauró. Sanidad, restauración, vida renovada. Hermanos, quiero decirles que Jesús es el gran sanador. Jesús es nuestro sanador. Si ustedes van al libro de Isaías 53:4, ahí nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestras dolencias. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, en el versículo 17, me gustaría que vayan ahí, Mateo 8, 17, miren lo que dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, hermanos, Cristo descendió a la tumba por nosotros y nos dio vida eterna. Amén. Hermanos, pero ¿saben qué? David no solamente hace o tiene un testimonio individual para ver en retrospectiva lo que pasó en su vida. Ahora él también lo va a llevar hasta el punto de verlo en la comunidad. Vayamos, hermanos, a la segunda parte en el versículo 4 y 5. Miren lo que dice ahí. Esa es una alabanza y testimonio colectivo. Volvamos al Salmo, hermanos. Salmo 30. Dice así. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad, ¿qué dice? La memoria de su santidad. Aquí hay una invitación a cantar al Señor, a celebrarle al Señor. Y la invitación es exactamente eso. Y les dice, hermanos, al pueblo, o lo que Él quiere que la gente haga, es que alaben al Señor y que celebren la memoria de su santidad. ¿Por qué, hermanos? Y luego Él da las razones. ¿Por qué? Miren lo que dice. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ahí Él está dando las razones por qué el pueblo colectivamente debe de alabar al Señor. Primero era algo individual. Ahora, hermanos, como iglesia, ahora como pueblo, les dice, canten al Señor, y esta es la razón por qué deben de cantarla. Deben de cantarle porque en un momento, es cierto, Él derramó su ira, pero su favor va a durar toda la vida. La tempestad, la noche, durante la noche habrá llanto, pero a la mañana, ¿qué va a venir? Dice, hermanos, la alegría. Hermanos, cantar viene del verbo alabar. Alabar, si ustedes no saben, hermanos, esa palabra se usa en el libro de Jueces, en el capítulo 5, versículo 3. No vamos ahí porque mucho nos vamos a estar en el Salmo 47. A este Salmo 47 sí me gustaría que vayamos. Salmo 47, versículo 6. 47:6. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Y ustedes van a ver, ahí hay varios imperativos que es la misma palabra para que nosotros cantemos al Señor colectivamente. El favor de Dios es eterno. La aflicción es temporal. El gozo, hermanos, viene con el Señor.
El gozo viene con el Señor. Hermanos, ¿saben qué? La cruz fue la noche del lloro, pero la resurrección fue la mañana de la alegría. La cruz fue la noche del lloro, pero la resurrección fue la mañana de la alegría. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 20, vemos que Cristo resucitó, se levantó de la muerte. Y eso, hermanos, nos da a nosotros la confianza que si Cristo venció, también nosotros somos vencedores. Amén. Somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Miremos entonces Juan 16:20. Dice así en Juan 16:20. De cierto digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice, hermanos? Vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Hermanos, entonces, luego, el rey David hace otra vez una reflexión personal en el versículo 9. Volvamos a nuestro Salmo, capítulo 30. Miren la reflexión personal. Dice así en el versículo 6 al 9. Lean conmigo. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Aquí, hermanos, lo que hay, como dije, es una reflexión personal. David dice que cuando él estuvo en la altura, se llenó su corazón de orgullo. Él dice que el Señor lo levantó hasta lo alto, pero luego, hermanos, el Señor le dio la espalda y dice que fue turbado. Así de que, hermanos, si nosotros alabamos al Señor, exaltamos al Señor y estamos en la condición de poderle alabar, no debemos de confiar en nosotros mismos, porque esa es la gracia de Dios mostrada en nosotros. Y estamos aquí para eso, pero es la gracia del Señor. David, hermanos, se llenó de orgullo, pero él confiesa su orgullo y su autosuficiencia. Experimentó quebranto cuando Dios se ocultó, pero él clamó por misericordia. Si estamos de pie, hermanos, hoy es por Cristo. Amén. No es por nosotros. David dice que cuando él fue engrandecido, él le dijo al Señor, mire, en el versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Él reconoce que era el Señor el que lo había levantado, pero David se había llenado de orgullo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Al final el Señor le escondió el rostro. Mírenlo en el versículo 7 al final. Dice ahí, en el versículo 7, escondiste tu rostro y ¿qué pasó? ¿Qué pasa, hermanos, si el Señor nos esconde un momento el rostro? Quedaríamos, hermanos, turbados. Nuestra mente quedaría como la de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Nabucodonosor creyó en su disvarío de su mente que él era un buey. Y salió, hermanos, a comer zacate como un buey. Y 7 años allá su mente entenebrecida, comiendo monte con los bueyes. Entonces, hermanos, igual, si nosotros estamos hoy aquí alabando al Señor, hermanos, es por su gracia. Amén. No es por nosotros, es su gracia que ha sido derramada en nosotros. Cristo, hermanos, siempre dependió del Padre, incluso en la aflicción. Él, hermanos, Cristo descendió a la angustia. ¿Para qué, hermanos? Para levantarnos a nosotros y que tuviéramos comunión con Dios. Jesús no fue escuchado para que tú y yo, hermanos, no seamos escuchados. Al contrario, Él fue escuchado para que usted y yo seamos escuchados. Amén. Eso lo dice en Mateo, capítulo 27, 47. Hermanos, hemos hablado al menos de 2 cosas. La número 1 es un compromiso individual de alabar al Señor. Amén. ¿Sí? Debemos de comprometernos, hermanos, a alabar al Señor. Bien, en segundo lugar, hermanos, tenemos que ver el pasado y ver lo que Dios ha hecho y comprometernos, hermanos, a alabar al Señor. Acuérdense que el Señor ha hecho cosas grandes
de manera individual, pero también de manera colectiva. Como iglesia, hermanos, hemos visto la mano del Señor obrando. Como iglesia, hermanos, hemos visto cómo el Señor ha venido obrando en la iglesia y nos ha traído hasta aquí. Amén. De una manera colectiva. Pero en tercer lugar, hermanos, debemos de tener una confianza firme hacia el futuro. Debemos de tener una confianza firme hacia el futuro. Y miren lo que dice el versículo 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Hermanos, el salmista aquí clama con fe. Le dice, sé tú mi ayudador. Testifica, hermanos, de un cambio total. Él testifica que el Señor lo llevó del lamento a ¿qué? A la alegría, a la victoria. De estar llorando a cantar alabanzas al Señor. De tener una camisa de cilicio, una camisa áspera, picante, que se colocaban los que estaban de luto y de duelo. Ahora el Señor dice que se la ha cambiado ¿en qué? Perdón, David dice que el Señor le ha cambiado ¿en qué? Hermanos, en danza. Y la danza, hermanos, es una expresión de alegría para Israel. Cuando Israel danzaba, era porque se gozaban en el Señor. Así es de que, hermanos, tenemos que tener una confianza firme hacia el futuro. ¿Saben qué, hermanos? Si el Señor nos ayudó en el pasado, nos ayuda en el presente, igual nos ayudará en el futuro. Cristo, hermanos, transforma nuestro luto en gozo eterno. Amén. Él nos ciñe de salvación. Me gustaría que miráramos Isaías 61:10. Vayamos a Isaías 61:10 y miremos lo que la palabra del Señor nos dice en ese pasaje. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con joyas. Miren, hermanos, cómo el Señor cambia nuestra tristeza, nuestro dolor en alegría. Cómo nos quita las vestiduras andrajosas del pecado y nos viste, hermanos, como a un novio o como a una novia con vestiduras de ¿qué dice Isaías? Hermanos, de salvación. ¿Quién ha logrado esto, hermanos? Cristo lo logró por nosotros. En el Evangelio, nuestra tristeza encuentra redención completa. Amén. En el Evangelio, nuestra tristeza, hermanos, encuentra, como dije anteriormente, renovación completa. Y termino con esto, hermanos. Termino con la cereza del pastel, ¿verdad? Termino con la joya, voy a decir, de todo el Salmo, hermanos. La parte B del versículo 12. Miren cómo dice. En la parte B del versículo 12. Dice así, hermanos. Salmo 30:12. Al final, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Hermanos, esta es la decisión de un corazón agradecido. Esto, hermanos, no está condicionado a circunstancias. Hermanos, es simplemente expresar fidelidad a Dios. Esto es lo que hace el salmista. Él, hermanos, expresa la fidelidad a Dios, pero también es por la fidelidad de Dios hacia nosotros. Amén. Hermanos, en Apocalipsis, la alabanza eterna es dirigida al Cordero que fue inmolado. ¿Se acuerdan? En otras palabras, hermanos, lo que estamos haciendo aquí ahora es el jardín de niños, es el kindergarten para lo que será la eternidad, hermanos. Porque en la eternidad alabaremos al Señor por siempre. Amén. Y aquí, hermanos, solamente es lo básico. Hermanos, la alabanza que comienza aquí en la iglesia, hoy, aquí y ahora, se perfeccionará en la eternidad con Cristo. Por eso David dice, te alabaré por siempre. Por siempre.
Queridos hermanos, el Salmo 30 es la historia de un rescate. Pero Cristo es el rescate supremo, hermanos. Es el rescatador supremo. Él nos levantó, nos sanó, nos defendió, nos transformó y nos promete gloria eterna. ¿Puedes ver entonces cómo Cristo ha cambiado tu lamento en danza? Hoy aquí, tú que estás aquí, ¿has podido ver cómo Cristo ha cambiado tu lamento en danza? ¿Estás dispuesto hoy a hacer de tu vida un cántico perpetuo de gratitud? ¿Se acuerdan, hermanos, de mi proposición? ¿Alguien se acuerda? La mencioné al menos 4 veces. Comprometámonos a alabar a Dios, hermanos, viendo su fidelidad en el pasado, pero también con esperanza hacia el futuro. Hermano, espero que tú hoy puedas decir con el salmista y con todo tu ser: te alabaré, Señor, por siempre. Amén. Entonces, hermanos, este es un día para comprometernos a alabar al Señor, habiendo visto lo que ha hecho en el pasado, pero confianza hacia el futuro, hermanos. Y esa confianza está en nuestro Señor Jesucristo. Vimos, hermanos, entonces, en primer lugar, un compromiso individual. Vimos, hermanos, ahora una mirada en retrospectiva al pasado, individualmente, colectivamente. En tercer lugar, hablamos acerca de, hermanos, una mirada hacia el futuro con esa confianza. Y cerré con la joya del pastel, hermanos, una decisión firme: Señor, te alabaré para siempre. Bendiciones.